Hola a todos, bienvenidos a una respuesta en 5 minutos. Hoy vamos a estar hablando sobre qué es el pecado imperdonable. Vamos a estar intentando dar respuesta a esta pregunta, ¿qué es el pecado imperdonable? Y nos hacemos esta pregunta porque en boca del Señor Jesús aparece un versículo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12 y el versículo 31, que nos dice lo siguiente: Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia les serán perdonados a los seres humanos, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Todos los pecados se perdonan, pero este pecado, la blasfemia contra el Espíritu Santo, no se perdona. Bueno, es lo suficientemente seria la afirmación de Jesús como para que demos una respuesta a esto, porque nos va la vida en ello. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Pues aquí el Señor Jesús, que está en un contexto de polémica con los escribas y con los fariseos, lo que nos está diciendo es que cualquier pecado le es perdonado al ser humano, pero el rechazo consciente y reiterado a la obra del Espíritu Santo no es perdonada. Es decir, el rechazo a aquello que el Espíritu Santo ha hecho por medio de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, el rechazo de esa obra, el rechazo de ese obrar de Dios en medio de la humanidad, el rechazo de esa oferta de Dios a los seres humanos, no les será perdonada. Lo decimos de otra manera, el rechazo a la obra de Cristo en tu vida no será perdonado, o el rechazo a la obra de Cristo en mi vida no será perdonado. Tenemos que alargar una mano necesitada a aquel que nos da salvación. Tenemos que alargar una mano necesitada para hacernos nuestra la obra del Señor Jesucristo. Decir que no al Señor Jesucristo, por tanto, decir que no a la obra del Espíritu Santo, es rechazar la salvación que viene de Dios. Y obviamente rechazar la salvación que viene de Dios no tiene perdón, ¿verdad? Es el único pecado que no se perdonará. Si hubiese algún otro pecado que tampoco se perdonase, ya serían dos, no sería uno. Pero aquí claramente el Señor Jesucristo nos advierte contra el único pecado que no se perdonará. Bueno, la Biblia no nos quiere dejar con noticias tristes, sino que la Biblia, y por tanto lo que Dios me dice a mí, lo que Dios te dice a ti, son buenas noticias, no son malas noticias, son buenas noticias. Y de la misma manera que leemos una advertencia muy seria del Señor Jesucristo, también leemos en el Evangelio la buena noticia que viene de parte de Dios para ti y para mí. Podríamos leer muchos versículos que nos transmiten esa buena noticia, pero yo quiero compartir contigo hoy 2 versículos que nos hablan de esa salvación que viene de Dios y que yo deseo que hoy te puedas apropiar tú para tu vida. Se encuentran en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, y voy a leer los versículos 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios no envió a su Hijo para condenarte, envió a su Hijo para salvarte. Si hubiera querido condenarnos, lo único que tenía que hacer es no hacer nada, porque ya estábamos condenados en nuestras propias maldades, lo que la Biblia llama pecado. Así que la buena noticia hoy, después de ver esa advertencia del Señor Jesús, es que en Jesús, precisamente, hay salvación, que en Jesucristo tenemos el perdón de nuestras maldades, el perdón de nuestro pecado. Yo espero que esta respuesta en 5 minutos sirva para algo más que alimentar nuestra curiosidad intelectual, que sirva para que hoy, si es que no lo has hecho antes, te puedas acercar al único que da salvación, al Señor Jesucristo. La semana que viene nos volveremos a ver en una respuesta a una pregunta y lo haremos en 5 minutos.